Sección 1. La sombra del anticristo. Una introducción. El término anticristo provoca escalofríos en los creyentes y despierta curiosidad en los corazones de muchos. Este término, envuelto en misterio y conceptos erróneos, no es simplemente una figura de una profecía bíblica lejana. Es una realidad presente, un espíritu de engaño que se ha infiltrado en el mundo desde los albores de los tiempos. En su primera epístola, el apóstol Juan revela la realidad del anticristo, no como una entidad maligna singular, sino como un espíritu de falsedad omnipresente. Este espíritu se opone a Cristo y a su verdad, busca engañar y desviar. Este ensayo profundiza en 1 de Juan 2, 18 al 28 y 2 de Juan 1, 7, explorando el concepto del anticristo y su escalofriante relevancia para nuestro mundo moderno. A través de un análisis versículo por versículo, descubriremos las interpretaciones históricas y las implicaciones contemporáneas de este pasaje crucial. Examinaremos cómo se manifiesta el espíritu del anticristo en nuestras vidas y en el mundo que nos rodea. Al navegar por este traicionero panorama de engaño, descubriremos la importancia de aferrarnos a la verdad de la palabra de Dios y vivir en el poder de su Espíritu Santo. Porque en una era de desinformación sin precedentes, el discernimiento no es solo una opción, es una cuestión de importancia eterna. Sección 2, la última hora, desempacando. 1 de Juan 2, 18. Hijitos, ya es la última hora, y como ustedes han oído que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es la última hora. 1 de Juan 2, 18. Juan no pierde tiempo en hacer sonar la alarma. Advierte a sus lectores que están viviendo en la última hora. Esta frase no se refiere necesariamente a un periodo literal de 60 minutos antes de la segunda venida de Cristo. En cambio, significa los últimos días, el tiempo entre la primera venida de Cristo y su glorioso regreso. Juan enfatiza la urgencia de su mensaje. El espíritu del anticristo ya está obrando, manifestándose en la vida de muchos anticristos. Estos anticristos no son necesariamente líderes políticos o religiosos que dicen ser el anticristo. Son individuos y grupos que niegan la deidad de Jesucristo, rechazan sus enseñanzas y se oponen a sus seguidores. Su presencia señala el cumplimiento de la profecía bíblica. Sirve como un claro recordatorio de que el enemigo de nuestras almas está trabajando activamente para engañar y destruir. Por lo tanto, debemos estar atentos, discerniendo los tiempos y aferrándonos a la verdad de la palabra de Dios. Sección 3. El espíritu del anticristo. Decodificando 1 de Juan 2, 19 al 23. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. 1 de Juan 2, 19. En estos versículos, Juan expone una realidad dolorosa. Algunos que una vez profesaron fe en Cristo habían abandonado la verdad y se habían apartado de la fe. Estos individuos que salieron de nosotros no son simplemente ovejas descarriadas, son lobos con piel de oveja, falsos maestros que esparcen el engaño y desvían a otros. Su partida sirve como un claro recordatorio de que no todos los que dicen seguir a Cristo son realmente suyos. Juan continúa: ¿quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. 1 de Juan 2:22. El apóstol identifica la característica definitoria del espíritu del anticristo, la negación de Jesús como el Cristo, el Hijo de Dios. Esta negación toma muchas formas, desde el rechazo absoluto de la divinidad de Jesús hasta distorsiones sutiles de sus enseñanzas. Es crucial reconocer que el espíritu del anticristo no opera únicamente en el ámbito espiritual. Se infiltra en todas las esferas de la vida, influyendo en la cultura, la educación e incluso el gobierno. Debemos ser perspicaces, evaluando cuidadosamente la información que consumimos y las ideologías que encontramos. Al aferrarnos a la verdad de las Escrituras, podemos exponer las mentiras del enemigo y permanecer firmes en nuestra fe. Sección 4. Permanecer en la verdad. Encontrar un ancla en 1 de Juan 2, 24 al 25. Lo que han oído desde el principio permanezca en ustedes. Si lo que han oído desde el principio permanece en ustedes, también ustedes permanecerán en el Hijo y en el Padre. 1 de Juan 2, 24. En un mundo inundado de engaños,
Juan nos señala el ancla de la verdad, el mensaje del Evangelio que recibimos al comienzo de nuestra jornada de fe. Insta a sus lectores a dejar que esta verdad permanezca en ellos, a hacerla el fundamento de sus vidas. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Primera de Juan 2, 25. El apóstol nos recuerda la gloriosa promesa ligada a permanecer en Cristo, la vida eterna. Esta promesa no es simplemente una esperanza futura, es una realidad presente para aquellos que han puesto su fe en Jesucristo como Señor y Salvador. La clave para resistir el ataque del espíritu del anticristo es permanecer profundamente arraigados en la palabra de Dios. Debemos permitir que las Escrituras moldeen nuestra cosmovisión, informen nuestras decisiones y guíen nuestros pasos. Cuanto más nos sumergimos en la verdad, más fácilmente podemos reconocer y rechazar las mentiras del enemigo. Sección 5. La unción de la verdad, revelando Primera de Juan 2, versículos 26 al 27. Estas cosas les he escrito acerca de aquellos que intentan engañarlos, pero la unción que ustedes recibieron de Él permanece en ustedes, y no tienen necesidad de que nadie les enseñe. Pero así como la unción misma les enseña todas las cosas, y es verdadera y no mentira, así como les enseñó, permanezcan en Él. Primera de Juan 2, 26 al 27. Juan nos recuerda que como creyentes hemos recibido un poderoso don, el Espíritu Santo. Esta unción no es una presencia pasiva. Nos enseña, nos guía y nos da poder activamente para discernir la verdad del error. El Espíritu Santo es nuestra defensa definitiva contra los susurros engañosos del espíritu del anticristo. Sin embargo, esto no significa que debamos descuidar el estudio de la palabra de Dios o la búsqueda de consejos sabios. El Espíritu Santo trabaja en armonía con las Escrituras y el cuerpo de Cristo para equiparnos para la guerra espiritual. A medida que nos rendimos a su dirección y nos sumergimos en su palabra, crecemos en discernimiento y nos volvemos menos susceptibles al engaño. Debemos recordar que el espíritu del anticristo es sutil y astuto. Incluso puede torcer las Escrituras para engañar a los elegidos. Es por eso que necesitamos la guía del Espíritu Santo para interpretar y aplicar correctamente la palabra de Dios. Él ilumina la verdad, expone las mentiras y nos da poder para mantenernos firmes en nuestra fe. Sección 6. Permanezcan en Él, buscando refugio en Primera de Juan 2:28. Y ahora, hijitos, permanezcan en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza y no nos apartemos de Él avergonzados en su venida. En un mundo envuelto en tinieblas y engaño, Juan ofrece un faro de esperanza. Insta a sus lectores a permanecer en Él, a permanecer profundamente conectados con Jesucristo. Esta permanencia no es una actividad pasiva, es una elección activa, momento a momento, de someternos a su señorío, buscar su guía y obedecer sus mandamientos. Esta permanencia no es solo para nuestro consuelo y seguridad presentes, es una preparación para el glorioso regreso de nuestro Señor y Salvador. Cuando Él aparezca, aquellos que hayan permanecido en Él lo enfrentarán con confianza y alegría, libres de vergüenza y condenación. En un mundo que anhela respuestas, señalemos a otros a aquel que es el camino, la verdad y la vida. Vivamos como faros de su amor, gracia y verdad, iluminando el camino para aquellos que están perdidos en la oscuridad del engaño.